Tengan un cordial saludo. El día de hoy les vamos a hablar sobre la geodinámica interna y estructuras geológicas. Bueno, la Tierra parece sólida y estática bajo nuestros pies, pero en su interior alberga un motor térmico colosal. Hoy conoceremos la geodinámica interna, el conjunto de las fuerzas eh, endógenas impulsadas por el calor del planeta que se encarga de construir los relieves y modificar la corteza terrestre. Todo empieza en el manto. El calor interno genera corrientes de convección, donde los materiales calientes ascienden y los fríos descienden. Este movimiento continuo activa tres grandes mecanismos. El magmatismo, que es la fusión y ascenso de las rocas hacia la superficie, y la sismicidad, que libera de forma súbita la energía acumulada. Y por último, el tectonismo, responsable de la orogénesis, que crea las montañas, y las epirogénesis, que levantan o unen continentes. Pero, ¿cómo responden las rocas ante estos esfuerzos tectónicos de compresión, tensión y cizalla? Su comportamiento depende de la temperatura, la presión y el tiempo, dividiéndose en tres tipos de deformaciones, que serían el primero, deformación elástica, donde la roca cambia de forma temporalmente pero recupera su estado original al cesar la fuerza, como ocurre con las ondas sísmicas. Por segundo tenemos la deformación plástica o dúctil. A grandes profundidades y temperaturas, las rocas se moldean permanentemente sin romperse, dando el origen a los pliegues. Y tercero, la deformación frágil, que ocurre cerca de la superficie. Aquí, la roca supera su límite de resistencia y se fractura. Cuando ocurre esta deformación frágil, la corteza superficial experimenta rupturas esenciales para el análisis geológico. Estas se dividen en dos, que son las diaclasas. Las diaclasas, que son grietas donde los bloques no se mueven, pero representan planos de debilidad críticos en la ingeniería civil. Y las fallas, que son fracturas donde los bloques sí se desplazan dependiendo del esfuerzo. Pueden ser fallas normales, que es por tensión donde un bloque baja, fallas inversas por compresión, donde un bloque sube, o fallas de desgarre por fuerza de cizalla, donde el movimiento es perduramente horizontal. Cada montaña, fractura y relieve que vemos hoy es el resultado directo de la energía interna de nuestro planeta moldeando la superficie a lo largo del tiempo. Bueno, pasando con las estructuras geológicas de pliegues y discordancias. Un pliegue es una formación de las capas de las rocas o estratos en forma de ondulación que ocurre cuando estas son sometidas a esfuerzos de compresión de origen tectónico. A diferencia de las fallas donde la roca se rompe y se mueve, en los pliegues la roca se comporta de manera dúctil o plástica debido a las altas presiones y temperaturas en el interior de la Tierra, doblando el terreno sin llegar a fracturarlo. Entre los principales tipos de pliegues tenemos el anticlinal, que es un pliegue que tiene la forma arqueada de A. Las capas de roca se curvan hacia arriba. Un dato clave podría ser que las rocas son las rocas más antiguas que se encuentran en el núcleo o en el centro del pliegue, mientras que las más jóvenes quedan en el exterior. Pasando con los inclinales. Es un pliegue en la forma de la cuenca o canal de U. Las capas de roca se curvan hacia abajo. Son las rocas más jóvenes, se localizan en el núcleo o el centro, y las más antiguas forman los flancos exteriores. Seguimos con la discordancia, que es la superficie de contacto que representa una ruptura del registro geológico. Indica un periodo de tiempo en el cual se detuvo la sedimentación, ocurrió un proceso de erosión y posteriormente se reanudó el depósito de nuevas capas de roca. Entre los tipos principales de discordancia tenemos la discordancia angular.
o que ocurre cuando las rocas más antiguas fueron plegadas o inclinadas por las fuerzas tectónicas y luego erosionadas hasta quedar planas. 2. Tenemos la desconformidad. En este caso, las capas de roca por debajo y por encima de la superficie de erosión son paralelas entre sí. 3. La inconformidad o discordancia intergénica. Ocurre cuando la roca, en este caso, es una roca ígnea intrusiva o metamórfica, la cual sufrió una fuerte erosión en la superficie antes de que se depositaran rocas sedimentarias sobre ella. Y por último tenemos la paraconformidad, que es el tipo más fácil de detectar porque las capas superior e inferior son completamente paralelas y la línea de contacto es prácticamente horizontal y lisa, simulando una sedimentación continua. Seguimos hablando sobre las estructuras inclinales, que para identificarlo y analizarlo correctamente en el campo o en el plano estructurales, debemos recordar una de las tres reglas. Uno sería el núcleo joven, que las rocas más jóvenes se encuentran siempre en el centro del pliegue, mientras que las más antiguas se disponen en los flancos. Como segunda tenemos la inclinación de los flancos. Los estratos a ambos lados en el eje convergen, es decir, se inclinan hacia el centro del pliegue. Y por último tenemos la línea de charnea o plano axial. La charnea es el plano de máxima cobertura del pliegue. El plano axial es la superficie imaginaria que divide el pliegue lo más simétricamente posible. Seguimos con las estructuras inclinales, que vemos su origen dinámico, el cómo se forman. Primero tenemos los esfuerzos compresivos. Son el resultado directo de fuerzas tectónicas de compresión horizontal. Cuando la corteza se acorta, las capas de roca se deforman de manera útil. Después tenemos el mecanismo de plegamiento, que es otra manera de cómo se pueden formar. Bueno, dependiendo de la rigidez de las capas de plegamiento, puede ocurrir por flexibilizamientos, las capas resbalan una sobre otra o por flujo dúctil, que las rocas se deforman interiormente bajo alta presión y temperatura. Las estructuras anticlinales son pliegues de corteza terrestre convexo hacia arriba, donde las rocas más antiguas se sitúan en el núcleo. Su anatomía se define por planos axiales, charneales y flancos. Estos se forman principalmente por esfuerzos de compresión tectónica y flexión, y su clasificación, ya sean simétricas, volcados o recumbentes, determina directamente cómo se comportará el terreno bajo estrés. ¿Por qué es vital para un ingeniero? En la excavación de túneles, un anticlinal actúa como un arco natural, pero esto conlleva a una trampa. La concentración de esfuerzos en la clave del túnel puede superar la resistencia de la roca, provocando inestabilidad. Además, las fracturas en la charnela facilitan la filtración de agua y el desprendimiento de bloques, lo que eleva drásticamente los riesgos geotécnicos si no se gestionan adecuadamente. Un ejemplo claro lo vemos en la cordillera de los Andes, donde la deformación cortical intensa presenta desafíos constantes para la infraestructura vial y minera. En conclusión, la identificación temprana de estas estructuras mediante mapas geológicos y calicatas es el primer paso para un diseño de ingeniería exitoso y seguro. Muchas gracias.